Es interesantísimo. Yo voy a comentar poco del tema energético porque aquí tenemos al grandísimo experto, mi querido Ángel Valderas, para que él deleite a la audiencia. Lo único que yo quisiera decir es que una vez más, porque no es la única ocasión que sucede, las políticas públicas y el proyecto, en este caso energético, que plantea el presidente López Obrador, no desde ayer, no desde antier, desde hace muchísimo tiempo, después de tanto tiempo nos da la razón en que lo que él planteaba tenía razón. ¿Por qué lo digo? Porque hoy México es uno de los países donde la gasolina ha subido menos comparado con otros países en Estados Unidos, Europa, etcétera, ha subido muchísimo más. Por supuesto ha habido subsidios, pero son subsidios que han podido mantenerse durante estas épocas económicas complejas. Y esto en parte es porque no solamente la política energética del presidente se trata de dar subsidios, sino es una serie de cuestiones que apuntan y empiezan a apuntalar a México para tener su soberanía energética que ha empezado, que el presidente empezó a planear desde el día 1 que entró a su administración. Como ya decías, la refinería de Deer Park, la de refinería de Dos Bocas, que estaba a punto de terminarse y faltarán las pruebas. Y una serie de acciones que al principio todo el mundo volteaba y decía, miren, el presidente se quedó en los 70, no entiende nada, no sabe de política energética y hoy le está dando lecciones no solamente a la oposición, sino al resto del mundo que empiezan a copiar o hacer, si no quieren decir que le está copiando al presidente, pero empiezan a hacer políticas energéticas muy similares a las del presidente, incluso en países neoliberales como Estados Unidos o como lo que ha hecho Francia. Alemania incluso ha expropiado plantas para poder asegurar que su pueblo, el pueblo alemán, tenga la energía necesaria. Y a mí me gustaría cerrar este tema diciendo que la soberanía energética es uno de los ejes fundamentales del presidente López Obrador, pero no es el único eje de soberanía de los que ha tratado de construir. Comento dos. El primero es la soberanía alimentaria, que ha empezado este gran plan para que México vuelva a ser autosustentable. Recordarle a la gente que en México éramos autosustentables a principios de los años 90 y durante el neoliberalismo se acabó esa autosuficiencia alimentaria y que hoy se empieza a tratar de recuperar con una serie de acciones muy importantes de apoyo al campo, en este momento de quitar aranceles para que los productos básicos no suban, de que Sembrando Vida se pueda reorientar o acompañar, porque no es como que se va a dejar de sembrar los árboles, pero de sembrar granos que son ahora en este momento importados de manera muy importante. Por ejemplo, el arroz, estamos importando el 80% del arroz que consumimos, y entonces poco a poco empezar a construir esa soberanía. Y por último, por supuesto, la soberanía política, que no es menor. Teniendo a un país como Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, tan cerca de nosotros en la frontera norte, la soberanía política aparecía una utopía total, ¿no? Durante el periodo neoliberal, el gobierno estadounidense y los poderes fácticos decidían el rumbo del país, decidían. Esto lo repito porque de verdad parece que se nos olvida. Hace poco, apenas en 2018 y para atrás, el poder económico, el poder mediático y el poderes extranjeros económicos como Iberdrola, etcétera, pero también incluso el gobierno estadounidense mediante acciones como Rápido y Furioso y metiéndose en nuestra política exterior, tenían cooptadas las decisiones políticas, por lo menos en gran parte, no solamente de política exterior, sino también de política interna. Nuestra política de seguridad, en gran parte, en gran medida, la decidían los gringos. Eso es gravísimo. Y hoy el presidente trata de separar esta relación bilateral que se había construido durante el periodo neoliberal, donde desde Washington se dictaba gran parte de nuestras políticas públicas y dice, a ver, aquí somos iguales, vamos a negociar algunas cosas que nos gustan, algunas que no nos gustan, es una negociación, no se puede que México diga, yo quiero todo esto y no quiero que dejen, o sea, no quiero que dejen los migrantes aquí, hay cosas muy complejas que se tienen que
negociar, pero si hay algo clarísimo es que el presidente ha defendido la soberanía contra los poderes fácticos y contra los poderes extranjeros, ya sea vistos como empresas o como gobiernos extranjeros, para que las y los mexicanos decidamos el rumbo de nuestro país. Y esto es algo que a cualquier demócrata y a cualquier persona que ame a su país tendría que emocionarle.